Hola chicos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como ya vieron con lo de la carta del estudiante, ¿verdad? El cambio que ustedes aceptaron, hoy vamos entonces a ver un poquito sobre la utilización de un software que les puede ayudar a resolver el problema que deben de plantearse para el trabajo final. Igual, como les había comentado la semana pasada, no es obligatorio que ustedes utilicen este software para la resolución de su trabajo final, pero puede ser una de las posibilidades que ustedes pueden considerar. Para ejemplificar el uso del software, vamos a llevar a cabo una solución de un artículo. Es importante también que pongan bastante atención durante esta clase porque a partir de esta clase va a salir una tarea en la cual ustedes van a tener que realizar algo similar a lo que yo voy a hacer el día de hoy. Este artículo que vamos a estudiar es sobre un análisis termodinámico de las reacciones de metanización de óxidos de carbono para la producción de gas natural sintético. Entonces, en este artículo, los autores explican, ¿verdad?, que el gas natural sintético se puede obtener mediante la metanización de gas de síntesis, pero que muchos detalles de la reacción termodinámica que estén involucrados en este proceso aún no se comprenden de forma completa. Entonces, ellos lo que llevan a cabo es un análisis termodinámico completo de las reacciones que ocurren en la metanización de óxidos de carbono, utilizando el método de minimización de energía libre de Gibbs. Entonces, como vamos a ver ahorita más adelante, cuando ya entremos al software propiamente, nos vamos a dar cuenta que para simular reactores, ChemCAD cuenta con diferentes módulos. Uno de ellos es el reactor de Gibbs, que utiliza básicamente, como nos vamos a dar cuenta, cálculos de equilibrio, pero se fundamenta en minimizar esa energía libre de Gibbs y es así como predice entonces la composición de equilibrio a la que llega una mezcla sin necesidad de especificarles las reacciones químicas per se. Es decir, en este módulo ustedes sí necesitan conocer las reacciones químicas que están involucradas en el proceso porque ustedes necesitan saber las especies químicas que van a participar del proceso, pero ustedes no necesitan indicarle al software específicamente cuáles son esas reacciones, nada más le van a especificar la identidad de cada una de las sustancias que están involucradas en las reacciones y mediante el software, un cálculo termodinámico fundamentado en ese proceso de minimización de la energía libre de Gibbs, va a predecir esa composición que vamos a lograr obtener en el equilibrio. Entonces, como vamos a ver aquí, este artículo tiene al menos 10 reacciones químicas involucradas, que las podemos ver acá más adelante. Entonces, en esta tabla, ¿verdad?, nos muestran las 10 reacciones químicas que están involucradas en este proceso de metanización. Ellos únicamente utilizan las primeras 8, porque las otras, como podemos ver, son reacciones como menos especificadas de qué es lo que está sucediendo, pero no hay ningún problema para al final los resultados que se van a llevar a cabo. Entonces, las constantes de equilibrio de esas 8 reacciones involucradas en las reacciones de metanización se calcularon a diferentes temperaturas y también se estudian los efectos de la temperatura y de la presión con la relación que va a haber de hidrógeno y de monóxido de carbono y también de hidrógeno en función del dióxido de carbono. Como vamos a ver, cuando llevemos a cabo el proceso en ChemCAD, se va a encontrar que en realidad a baja temperatura y, y presión relativamente baja, o baja en realidad, es cuando se favorece o son las condiciones más favorables para las reacciones de metanización. Entonces, también se establece que el monóxido de carbono es relativamente fácil de hidrogenar en comparación con el dióxido de carbono en las mismas condiciones de reacción. Entonces, la comparación de los cálculos termodinámicos con los resultados experimentales, nos vamos a dar cuenta que van a demostrar que este método de minimización de energía libre de Gibbs es significativamente efectivo para comprender las reacciones que ocurren en el proceso y útil para el desarrollo, por ejemplo, de catalizadores y procesos que
en los cuales se quiera llevar a cabo la producción del gas natural sintético. Entonces, básicamente, yo les voy a subir este artículo, ustedes pueden leerlo por completo. Esta parte de la energía libre de Gibbs y específicamente estas reacciones que vemos, estas ecuaciones que vemos por acá con estos coeficientes, más adelante van a entenderlo mejor, esas son cosas de fugacidad. Igual vamos a estar hablando sobre este método, ¿verdad? Termodinámico. Y va a ver cómo entonces las herramientas que les va a ir dando el curso le van a permitir mejor a ustedes ir comprendiendo este tipo de artículos. Aquí específicamente ellos también utilizaron ChemCAD para la resolución del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a simular? Nosotros vamos a ir a ChemCAD y vamos a simular un reactor de Gibbs en el cual vamos a colocar las especies químicas que aparecen en estas 8 reacciones que vimos por aquí. Vamos a buscarlas por acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Por ejemplo, con el trabajo de ustedes, buscar también, ¿verdad? Ok, yo lo que quiero producir es esto, pero las reacciones que están involucradas son estas. Ok, va a haber una principal, pero también van a haber reacciones secundarias asociadas al proceso. Una vez que, por ejemplo, ustedes conocen cuáles son esas reacciones, si ustedes deciden utilizar un reactor de Gibbs, no van a tener que especificar, ¿verdad?, cada una de estas reacciones, sino lo que vamos a tener que hacer es especificar cada una de las especies químicas que está participando y el software, por el algoritmo de solución que tiene, entonces les va a decir, ok, en el equilibrio esta sería la composición de su corriente de salida. También vamos a ver, ¿verdad?, que en general el módulo tiene reactores termodinámicos, reactores de equilibrio, reactores cinéticos, este tipo lo que vamos a usar hoy es el reactor de Gibbs, ¿verdad? Que es como tal vez un módulo sencillo comparado con el módulo del reactor cinético, ya que en este usted no especifica las reacciones, únicamente especifica las especies, pero de la misma forma, tal vez la información que nos va a devolver el programa no va a ser tan completa en el sentido de amplia si lo comparamos con que si llevásemos a cabo una simulación mediante un reactor cinético. Hay otro tipo de reactores. Yo lo que les quiero desarrollar es un ejercicio o un ejemplo utilizando un reactor de Gibbs y otro utilizando un reactor cinético. También es importante que sepan que hay reactores estequiométricos, que lo que se hace en esos reactores estequiométricos es básicamente como una caja negra donde está ocurriendo una reacción que se especifica y en base a la estequiometría, entonces el software arroja los resultados. En el reactor cinético, ahí ya sí uno va a necesitar la cinética de la reacción o de las reacciones que están sucediendo y, por ejemplo, el volumen del reactor, el tiempo en el cual se va a llevar a cabo el proceso. Luego los reactores de equilibrio, en los reactores de equilibrio uno sí especifica cuáles reacciones están ocurriendo. El reactor de Gibbs es como un reactor de equilibrio, pero especial porque en este no se están especificando cuáles reacciones están ocurriendo, sino más bien cuáles sustancias están participando, ¿verdad? Como les mencioné. Cuando nosotros llevemos a cabo el análisis en ChemCAD, ¿qué es lo que vamos a querer buscar? Vamos a querer buscar específicamente realizar esta figura, por ejemplo, que está por aquí, que es la figura 2, en el cual se va a ver la fracción molar, ¿verdad? En el eje Y, en función de la temperatura. Entonces, si nosotros estamos llevando a cabo un proceso en el cual lo que queremos producir es metano, nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, cuál es la condición de temperatura que favorece el proceso. Entonces, si nos enfocamos en que metano acá es la línea que tiene puntos o círculos, ¿verdad? Nos vamos a estar dando cuenta que a bajas temperaturas es cuando logro obtener mejores fracciones molares o un mejor rendimiento. Ya vemos que tal vez no tendría sentido trabajar a 700 o 800 grados porque en esas temperaturas ya la producción de metano es muy inferior y más bien ahí lo que se está favoreciendo es la producción de hidrógeno. Entonces, es aquí donde esto también nos puede servir. ¿Por qué?
porque si nuestro objetivo en realidad era producir hidrógeno, ya nosotros sabemos que más bien deberíamos de estar trabajando a temperaturas más altas. También vamos a hacer, por ejemplo, este otro gráfico que está por acá, que con este otro gráfico, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder determinar? Aquí es cuando usted quiere estudiar el efecto de dos variables sobre, por ejemplo, la composición o el rendimiento, en este caso de metano. Entonces, ¿qué era lo que se estaba estudiando acá? ¿Cómo iba a cambiar, verdad, ese rendimiento de metano en función de la temperatura, pero también en función de la presión? Es decir, teníamos dos variables dependientes. La primera de ellas, ¿verdad? La temperatura, y la segunda, la presión. Básicamente, el software lo que hace es que para cada valor de temperatura que uno asigne, lo va a estudiar a las presiones que uno haya especificado que quiere que sean estudiadas. Mientras que en este otro caso es el ejemplo en el cual uno únicamente tiene aquí una variable dependiente, que en este caso era la temperatura. En este caso tenemos más bien dos variables dependientes, que serían la presión y la temperatura. Y estamos viendo entonces cómo se modifica ese rendimiento. Entonces, por ejemplo, podemos ver que a bajas temperaturas, ¿verdad? Que era cuando teníamos mejores rendimientos de metano, parece, ¿verdad? Que prácticamente trabajar o el sistema es como independiente en esas temperaturas de la presión. Entonces puede ser que de aquí ya nosotros podamos sacar algunas conclusiones como que no tiene sentido entonces trabajar a una presión tan alta como 100 atmósferas, sino que uno podría trabajar a presiones relativamente un poco superiores, tal vez unas 2 atmósferas, considerando que los procesos deben de estar presurizados, eh, pero que ya ese sería un valor que nos va a brindar resultados adecuados. Entonces, vamos a recordar, ¿verdad?, de estas dos figuras que tenemos por acá, y ahora vamos a proceder a llevar a cabo la simulación en el software. Entonces, nada más regáleme un momento para cambiarme de dispositivo. Ok, chicos, entonces, como les había mencionado, ya, bueno, yo ya les había compartido el instalador, ¿verdad?, del software. Y lo que voy a hacer ahorita es una demostración para aquellos que no se quedaron al final de la clase anterior de cómo debe de abrirse, ¿verdad?, el software. Entonces, aunque les haya creado un icono acá sobre su escritorio, digamos, o en el lugar en el que ustedes hayan decidido ponerlo, no deben de abrirlo desde acá, sino que recuerden que tenían que instalar dos cosas. Uno que era como un bloqueo de la hora de la computadora, y otro que era el software como tal, del KEMCAT, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es que desde el lugar donde ustedes hayan dejado, ¿verdad?, el icono del sistema que bloquea la hora, que en este caso es este programita, vamos a abrirlo desde ahí. Entonces, abrimos primero ese programa, y ahí nos va a aparecer entonces ya el KEMCAT. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar correr. Entonces, esa es la forma en la que debe de ser abierto el programa, ¿verdad? Vamos a esperar acá un poco. En mi computadora particularmente va a durar siempre un poquito cargando, porque esto está corriendo sobre una máquina virtual. Ok. Entonces ya aquí tenemos el software, ¿verdad? Eh, Vamos a darnos cuenta que aquí, por ejemplo, en este lado derecho nos van a aparecer los, los equipos, así como las corrientes de entrada de productos. Y aquí esto es como muchos
como todas las unidades, pero si ustedes quieren, ah, no, yo quiero un intercambiador de calor y quieren ese específicamente donde solo le aparezcan ese tipo de equipos, entonces ustedes nada más van abriendo sobre cada una de las pestañas y ahí les va a ir apareciendo los diferentes equipos que tiene el sistema. O los ves desde aquí, ¿verdad? Todos. Ahora, algo muy importante que se debe de hacer siempre que nosotros estamos o vamos a realizar una simulación es definir cuáles son las unidades en las que va a trabajar nuestro sistema. Y eso aquí se hace específicamente desde aquí, desde formato, y vamos acá como a las unidades. Aquí uno puede, por ejemplo, seleccionar qué unidad quiere dar para el tiempo, para la temperatura, para la presión. O también están estas otras que, por ejemplo, si nosotros ponemos como sistema internacional SI común, entonces con solo que presionemos ese botón, ya nos va a aparecer como lo típico. Ustedes igual pueden asignar esto, pero decir, ah, no, yo sé que en mi sistema la presión no está en bar, sino que está, por ejemplo, en atmósferas. Entonces ustedes desde acá lo pueden cambiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para mi sistema, lo que yo voy a tener que especificar es temperatura y presión. Entonces, como yo lo que sé que tengo que especificar es temperatura y presión, yo sé que la temperatura en mi artículo está en grados Celsius y la presión está en atmósferas. Entonces, los voy a colocar así como grados Celsius y atmósferas. Y le voy a dar OK. Ya aquí ustedes están estableciendo cuáles son las unidades en las cuales ustedes van a trabajar. El segundo paso es agregar cada una de esas especies que están participando. ¿Cómo se agregan? Vamos a esta parte, le damos a seleccionar componentes y aquí entonces es donde debemos de recordar cuáles eran los componentes que estaban participando en nuestras reacciones químicas. Entonces, nada más voy a proceder a abrir acá también el artículo. A ver. Voy a ponerlo por aquí un momento para que todos lo puedan ver. Entonces, veamos. Estas son, ¿verdad? Las 8 reacciones que nosotros vamos a estar considerando en nuestra simulación. Entonces, podemos ver de que hay monóxido, hidrógeno, metano, agua, dióxido. Si están repetidas, no tienen que volverlas a colocar, ¿verdad? Sino nada más es determinar o hacer una lista de todas las especies químicas diferentes que están participando en las reacciones. Entonces, y uno las va a ir agregando acá. Entonces, sabemos que ahí está, bueno, desde aquí ya nos está apareciendo el hidrógeno y entonces uno lo selecciona y le da en este icono para que se lo pase como ya los componentes que ustedes van a estar utilizando. También tenemos metano, también tenemos carbono. Como la lista muchas veces es muy larga, una buena opción es como escribir el nombre en inglés y uno le da aquí como next, next, y él va a ir buscando. Entonces, acá está. Otra era el monóxido de carbono. Otra era el dióxido de carbono. Algunas veces pasa esto. Si pueden ver acá, hay como especies que están como duplicadas. Pero si vemos el número CAS es exactamente el mismo. Entonces eso quiere decir que la especie es la misma para que no se confundan con eso. Y también tenemos agua. Okay. Y eso sería entonces las especies químicas que están participando en esas 8 reacciones químicas. Una vez que ya las hemos seleccionado, le vamos a dar OK.
y nos va a cargar este wizard. Entonces, aquí nos va a pedir una temperatura mínima, una temperatura máxima, una presión mínima y una presión máxima. Si recordamos en el artículo habíamos dicho que lo que nosotros queríamos hacer era, por ejemplo, esta figura en el cual la temperatura vemos que oscila entre 200 y 800 grados. Y también íbamos a probar presiones. Y de acá podemos ver, ¿verdad?, que las presiones andan en un rango entre 1 atmósfera y 100 atmósferas. Entonces, esos son los valores que vamos a colocar acá. Entonces, nosotros vamos a decir, ok, yo voy a analizar mi sistema desde los 200 grados hasta los 800 grados. Desde una presión de 1 atmósfera hasta 100 atmósferas. Ok, esto muchas veces, bueno, en este caso es porque únicamente estamos analizando lo que está ocurriendo dentro de ese reactor, por ejemplo, pero esta configuración es como para el sistema en general. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes traen una corriente a una temperatura más baja? Digamos que hay algún momento en su sistema una temperatura va a estar a 25 grados. Entonces, lo único que hacen es colocar este mínimo en 25. Es decir, ustedes tienen que conocer su sistema, cómo está funcionando y decir, ok, el rango de temperatura de la más baja a la más alta es de esta a esta. Es decir, está basado en todo su proceso, no va a estar basado únicamente en el funcionamiento de un equipo. Aunque aquí ahorita únicamente vamos a simular un equipo, tengan en cuenta eso. Y vamos a decirle que ok. Entonces aquí él dice cuál fue el modelo termodinámico seleccionado para llevar a cabo los cálculos tanto de las K como de las H. Vamos a decirle que ok. Aquí nos va a abrir para hacer diferentes ajustes. Si ustedes dicen, ah, no, yo tengo un mejor criterio porque está basado en tales cosas para modificar alguno de estos valores, pues los modifican. Y si no, únicamente entonces le van a dar acá que ok. Ahora lo que vamos a proceder es a colocar el reactor y las corrientes de alimentación y de salida, ¿verdad? Entonces vamos a tener una corriente de alimentación, una corriente en la cual va a salir nuestros productos. Y si vamos aquí a la parte de reactores, hoy lo que vamos a modelar es un reactor de Gibbs. Entonces vamos a colocar el reactor. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Colocamos esto por aquí y esto por aquí. Ok. Y ahora vamos a definir cómo está nuestra corriente de alimentación. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es dar doble clic sobre, sobre la corriente. Entonces, aquí nosotros le podemos poner un nombre, alimentación. Bueno. Y vamos a trabajar, primero tenemos que definir una temperatura. Entonces, esa temperatura, por ejemplo, puede ser el extremo inferior del cual nosotros estábamos llevando a cabo el análisis, que sería, por ejemplo, 200 grados. Y la presión también podemos tomar el extremo inferior de 1 atmósfera. ¿Y esto por qué? Porque posteriormente nosotros no sabemos si estas son las mejores condiciones. Posteriormente vamos a llevar a cabo un análisis de sensibilidad para determinar cuáles son más bien esas mejores condiciones. Regálenme un momentito nada más. Ok, entonces aquí estamos trabajando con los dos primeros valores y posteriormente lo que vamos a hacer es, aquí en la parte de cómo vamos a definir el flujo, ahí en el artículo, cuando ya uno lo lee, uno ve que ellos trabajaron con una proporción de 3 a 1. Entonces,
específicamente, entonces podemos pasar esto a que va a kilomol por hora y nada más nos estamos dando una base de cálculo de 3 de hidrógeno por 1 de monóxido de carbono. Ok, entonces como vemos aquí lo único que hemos hecho es colocarle el nombre a la corriente de alimentación, colocar la temperatura, que en este caso nos estamos definiendo o decidimos empezar en el límite inferior, ¿verdad? Que era de ese 200 a 800 y la presión de una atmósfera. Lo otro que le tuvimos que decir es, ok, voy a trabajar en kilomol por hora y definimos una base de cálculo de que por cada 3 de hidrógeno van a estar 1 de monóxido de carbono. Y le vamos a decir que, ok, podemos ver cómo aquí entonces ya nos va a agregar el nombre de la corriente que nosotros pusimos. Igual ustedes estas líneas y todo esto lo pueden modificar, ¿verdad? A gusto de ustedes. ¿Dónde ustedes, si ustedes quieren correr esto, todo eso ustedes lo pueden hacer. Luego vamos a ingresar a la parte del reactor, igual haciendo doble clic sobre el equipo. Y aquí en este reactor es bastante sencillo. Por ejemplo, nosotros podemos definir cuál va a ser el sistema o especificar cuál es el modo en el que va a trabajar, si es adiabático o, por ejemplo, si es isotérmico. En el caso de nosotros vamos a decir, ok, es isotérmico. Y aquí uno puede especificar cuál es la temperatura a la cual va a funcionar el reactor. Si uno no se lo especifica, no hay problema, porque si uno no se lo especifica, lo que va a suceder es que el sistema va a tomar la temperatura que traiga la corriente de entrada. Entonces, ¿qué puede pasar acá? En este caso que estamos llevando a cabo el análisis a 200 grados, ustedes pueden de igual forma llegar y colocar acá, ok, 200 grados. Pero, ¿qué pasa? Si luego a ustedes se les olvida borrarla acá y llevan a cabo el análisis de sensibilidad, como ustedes fijaron, esta temperatura de acá en el reactor, pueden entrar, bueno, yo he visto que muchas veces como que entra en conflicto y todo les da igual, porque lo que ustedes cambian es como la temperatura de alimentación. Entonces, mi recomendación es mejor no especifiquen esta temperatura de acá para que el reactor siempre tome la temperatura que trae la corriente de entrada. Y entonces vamos a decirle que, bueno, aquí es algo, hay que tener algo en cuenta. En este caso, nuestras reacciones están formando un sólido, ¿verdad? Que es el carbón. Entonces, aquí en sólidos hay que especificarle que va a haber una especie sólida que es el carbón. Si ustedes no tienen ninguna especie que se les esté formando como un sólido en su sistema, no especifican nada acá. Igual acá ustedes pueden agregar, si los componentes que ustedes agregaron en un inicio, alguno está funcionando como un inerte. ¿Ok? Y le vamos a decir, ok. Esto simplemente es una matriz de componentes que da el sistema, que uno en realidad esta matriz no la modifica. Y vamos a decirle que ok. Una vez hecho esto, vamos a ir acá donde dice correr y vamos a decir entonces, ok, lleva a cabo nuestro análisis de sensibilidad. Bueno, en el caso que quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad, pero primero vamos a hacerlo desde esta flecha para que ustedes vean qué es lo que nos va a salir. Entonces, ahí ya nos está diciendo, ¿verdad? Que la corrida terminó y hacemos doble clic sobre esta corriente. Y entonces, si nos pasamos aquí, por ejemplo, a fracción mol, nos vamos a estar dando cuenta que a 200 grados y una presión de una atmósfera, se nos está formando principalmente metano y agua, ¿verdad? Si recordamos los gráficos, que por aquí lo tengo, vemos que coincide, vea que nos está dando 0,49, que es casi un 50% de fracción mol de dos componentes, de agua y de metano. Aquí el metano son estos circulitos que están acá y el agua es el triángulo invertido, digamos, que es esta otra que está acá. Entonces vemos cómo se está teniendo sentido los resultados que estamos obteniendo. Mientras que todos los demás componentes vemos que la fracción mol de ellos es muy baja. Entonces coincide, ¿verdad? Tanto hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono están bastante bajas. Y vemos que prácticamente dice que no se está formando en ese caso nada de carbón, ¿verdad? Según el análisis que se está llevando a cabo.
Y vamos a decirle que, ok, ¿verdad? Esos son los valores que nosotros sabemos, o ya sabemos, ¿verdad? Cuáles son los valores para esa temperatura y esa presión. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, este gráfico, nos damos cuenta que hay varias temperaturas, ¿verdad? Bastantes temperaturas en las cuales esto fue estudiado. Entonces, imagínense en el tiempo que llevaría ponernos, ¿verdad? A colocar cada una de estas temperaturas de forma manual, ir apuntando los resultados de cada una de las fracciones molares para luego construir este gráfico, por ejemplo. Entonces, eso no se hace, sino que lo que uno hace es que hace un análisis de sensibilidad. Y este es el siguiente paso que vamos a hacer. ¿Cómo se hace en este programa un análisis de sensibilidad? Lo que vamos a decir, nos vamos a ir aquí a donde dice como correr y vamos a decir que vamos a hacer un estudio de sensibilidad y le vamos a decir nuevo análisis. Y podemos poner acá efecto de la temperatura. Y le decimos OK. Y entonces nos va a mostrar este gráfico, bueno, este diagrama. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en la que dice como la variable que uno va a ajustar, ¿cuál es la variable que uno va a ajustar? Va a ser la temperatura. Entonces, en esta parte, ok, aquí lo que uno está colocando, estamos colocando son las variables que son dependientes, ¿verdad? En nuestro caso, la temperatura va a ser la variable que estamos queriendo como ir cambiando a lo largo de cada una de las corridas. Independiente, perdón, más bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ok, nosotros vamos a cambiar el valor de temperatura desde un equipo o desde una corriente. Nos da las dos opciones. Por ejemplo, si usted dice, ok, yo lo que quiero es ir variando la temperatura acá en el reactor, lo dejaríamos ahí como equipo y pondríamos acá la identificación del equipo, que en este caso la vemos acá que dice que es la número 1. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho, no, vamos a darle la temperatura a la corriente de entrada y que sea la que se le adjudique automáticamente al reactor. Entonces nos vamos a pasar a esta otra opción de corriente. ¿Y cuál va a ser la corriente a la cual nosotros le vamos a modificar ese valor de temperatura? Sería la corriente número 1. Pero, ok, hasta este momento el programa no sabe qué es la temperatura. Nosotros lo sabemos, pero el programa no, porque lo único que le hemos dicho es, nuestra variable independiente va a estar en una corriente, específicamente en la corriente número 1. La variable que yo quiero ajustar, ahora sí, ¿cuál es? Es la temperatura. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la variable. Entonces vamos a poner temperatura. Y en las unidades le decimos que le coloque unidades de temperatura. Aquí viene una parte importante. Aquí es de dónde a dónde va a variar la temperatura y en cuántos intervalos, ¿verdad? O steps los va a hacer. Entonces vamos a ir de 200 a 800, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, que en 15. Y ahora nos vamos a ir como a la variable que va a ir teniendo que guardar. Si nosotros vemos este gráfico, nos damos cuenta que la variable, ¿verdad?, que se fue modificando fue la temperatura. ¿Y cuáles variables fueron guardadas en el sistema? La de todas las especies. Entonces, para poder construir este gráfico, yo voy a tenerle que decir al sistema, ok, yo quiero que me vaya diciendo cómo va a ir cambiando el hidrógeno, el metano, el monóxido, el dióxido, el agua, todas estas especies, cómo se van a ir, cómo va a ir variando su fracción molar a cada una de las temperaturas que yo le estoy administrando, o bueno, les estoy solicitando. Aquí podemos ver que entonces vamos a decir, ok, yo quiero que mi variable dependiente sea una corriente, que esa corriente va a ser la número 2, ¿verdad? Y la variable que yo voy a guardar va a ser la composición, la fracción molar, ajá. No tiene unidades, ¿verdad? Y a esta voy a decir, ok, va a ser la del, por ejemplo, hidrógeno. Ah, bueno, aquí en la composición, hidrógeno. Aquí es donde no le pongo unidades, ¿verdad? Y así lo tengo que hacer para cada una de las especies. Entonces, corriente, que es la corriente número 2, la variable,
la fracción molar del componente metano. Y entonces aquí le voy a decir que yo sé que va a ser Y del metano. Corriente, 2, variable, fracción molar, composición carbono. Ok, y vemos como que se agotaron los espacios, pero no importa, ustedes nada más se cambian acá de pestaña y seguimos con las demás. Entonces, corriente, 2, composición, fracción molar, del monóxido de carbono. Entonces, CCO. Ok, corriente, 2, composición del dióxido. Y solo nos falta la del agua. Y entonces vamos a decir, ok, ya está configurado nuestro análisis termodinámico. Entonces, bueno, nuestro análisis de sensibilidad, más bien. Vamos a ir otra vez acá a correr, análisis de sensibilidad, y vamos a decir que ya este que queramos, ¿verdad? Que es el que queremos correr. Y vamos a ver cómo va aquí el progreso, ¿verdad? Y aquí nos pregunta, ¿verdad? Que si deseamos restablecer las condiciones originales del proceso, y vamos a decirle que sí. ¿Qué significa eso? Que si yo vuelvo a colocar acá, esto está en 200 grados y una atmósfera, tal y como lo tenía desde antes de que lo hiciera, antes de que hiciera el análisis de sensibilidad, y que aquí las fracciones molares, recuerden que era como 0,49 y 0,489 para el metano y el agua respectivamente. ¿Cómo vamos a ver los resultados del análisis de sensibilidad que llevamos a cabo? Vamos a irnos a Run, análisis de sensibilidad, efecto de la temperatura, y como ya lo corrimos, ya podemos graficar los resultados. Entonces vamos a seleccionar esta opción. Y vamos a decir, aquí lo que nos está preguntando es, ¿qué quiere que esté graficado en función de qué? Entonces yo quiero que me muestre en un solo gráfico todas estas fracciones molares en función de la temperatura. ¿Ok? Aquí nos va siempre a desplegar como una tabla para cada uno de los valores de temperatura que fue analizando, cuál fue la fracción molar de cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la del hidrógeno, la del metano, la del carbono, la del monóxido de carbono y la del dióxido de carbono y la del agua por último. Esto tal vez porque si ustedes, por ejemplo, quieren reportar un valor, verlo desde el gráfico se les puede dificultar. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ok, a mí lo que me sirve, no sé, es 600 grados. Entonces, desde que específicamente la fracción molar del hidrógeno a esa temperatura es esta, que es más un mejor reporte que verlo desde el gráfico. Pero si no, nada más nos pasamos acá y ya estamos viendo entonces el gráfico que tiene la temperatura en función, ¿verdad?, de la fracción molar para cada uno de los componentes. Que si lo comparamos con el que venía en el artículo, vemos que aquí el verde y el anaranjado son el metano y el agua, que son estos que nos está apareciendo por acá arriba, que es exactamente también los que están apareciendo aquí en el artículo. También podemos ver cómo el hidrógeno, que es este de acá, aumenta, que sería este aumento que vemos acá. Y vemos cómo en realidad hay una completa concordancia de los resultados con los que estaban acá reportados. Ok, entonces, así ya nosotros podemos establecer ciertos supuestos, como decir, ok, parece que a través de nuestra simulación, las condiciones que parecen más apropiadas para llevar a cabo el proceso de producción de metano es más bien trabajar como a bajas temperaturas, tal vez de 280 a 200, ¿verdad? Parece.
si ustedes dicen, ah, ok, ¿será que para acá más bien como que esto aumenta un poquito más? Entonces uno nada más aumenta el rango, ¿verdad? Del análisis de sensibilidad. Para eso no es necesario que creen nuevamente un análisis de sensibilidad. Basta con que ustedes vengan a la parte principal donde habían creado el análisis de sensibilidad y ustedes le dan acá editar. Y ustedes dicen, no, la verdad es que ya yo no quiero que sea entre 200 y 800. Yo más bien quiero que sea porque quiero ver qué pasa un poquito más abajo. Entonces, no sé, vamos a decirle, yo quiero ver qué está pasando entre 50 y 200. O pongámosle 300 acá. Ok. Y vamos a correr nuevamente el análisis de sensibilidad. Ahí está llevando a cabo todas las simulaciones. Decimos que sí, que lo regresa al estado original. Y igual, vamos ahora a ver si antes de esos 200 era mejor. Entonces vamos a decir, ok, grafíqueme los resultados. Ok. Y vemos que en realidad, ¿verdad? Como que la diferencia, ¿verdad? Entre 50 y 300 grados, aquí no me está variando mucho. O sea, pasa como de 0.5 a, a 0.48, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo antes. Entonces es así como uno se puede ir dando ciertas suposiciones. Ahora, habría que determinar si es que se explica que por alguna razón no es conveniente que el reactor esté funcionando, por ejemplo, a temperaturas tan bajas, porque puede que la presión se nos esté ahí como elevando. Entonces, como no sabemos eso, uno que ve lo que puede venir a hacer, un análisis de sensibilidad, pero ahora basados en dos parámetros de control, tanto la presión como la temperatura. Entonces hicimos el otro, ¿verdad? Entre 200 y 800, para que vean el funcionamiento del sistema y también para que pudiéramos comparar con algo que ya estaba establecido y ver que en realidad o sea, el programa sí da los resultados y nosotros somos capaces de llevarlos a cabo. Nos vamos a ir de nuevo a la parte principal, ¿verdad? Que aquí me aparece como sin el nombre todavía, pero una vez que ustedes los guardan, acá siempre le va a aparecer y aquí les va a aparecer siempre como cada uno de los resultados de los análisis que ustedes van haciendo. Entonces, este primero, ¿verdad? En el cual habíamos visto cómo era que se estaba comportando la temperatura eh, del rango definido en el artículo. Ahora, vamos a hacer un análisis de sensibilidad en el que más bien, o en el que se consideren dos variables independientes, para poder venir a hacer, por ejemplo, un gráfico como este que está por acá. Entonces, vamos a ir otra vez acá, análisis de sensibilidad, y le vamos a dar, vamos a hacer un nuevo análisis. Entonces, en ese nuevo análisis, vamos a ponerle como efecto T y P. ¿Ok? Y entonces aquí en las variables independientes, ¿verdad? Va a ser de una corriente, específicamente de la corriente 1, y la variable va a ser la temperatura y lo que vamos a controlar es lo que queremos producir nosotros, ¿verdad? Que es el metano. ¿Ok? Y entonces vamos a variar la temperatura desde 200 para poder comparar la verdad con el artículo hasta 800 en 15. Y vamos a tener que también, queremos controlar también la presión. Vamos a... metano. Y aquí en la variable le vamos a decir, bueno, aquí es el nombre de la variable. Entonces acá pongámosle temperatura. Y aquí pongámosle presión. Y la presión la vamos a variar de 1 a 100 y pongámosla aquí en unos 5. Vamos a ver cuántos traía
el artículo traía 4, pero no importa, pongámosle ahí unos 5. Ok. Y entonces la variable que nosotros vamos a querer ir guardando, aquí más bien no tenemos que ponerle nada, porque aquí es la parte de las variables independientes. Entonces, más bien si le ponemos algo, estaríamos fijando lo que sea lo de ese componente. Pero entonces aquí es nada más de la corriente de entrada, la temperatura, y de la corriente de entrada, la presión, lo que vamos a ir variando. Acá ya cuando vamos a hacer el reporte, sí va a ser de la corriente de salida, y aquí la fracción molar de cuál componente del metano. Y aquí le vamos a poner como YH4. Y vamos a decirle que ok. Otra vez, ahora ya vamos, ya lo creamos, ya lo podemos venir a correr. Este. Y este va a durar un poquito más, ¿verdad? Porque para cada valor de temperatura, de esos 12 valores, digamos que él va, de esos 12 puntos o 15, creo que eran 15 puntos los que le pusimos, va a ir calculando las presiones para cada uno de sus valores. Entonces aquí dura un poquito más, pero ya va a terminar. Decimos que sí, ¿verdad? Que lo devuelva al estado original. Y entonces desde acá vamos ahora a venir a ver los resultados de esto. Entonces sí, que nos grafique, ¿verdad? La fracción molar del metano y en función, por ejemplo, aquí de la temperatura. Y lo que nos va a pasar es que entonces la presión va a aparecer como en el artículo, como dentro del gráfico, cada uno de los diferentes valores estudiados. Entonces, igual de aquí vemos la temperatura, la presión, la temperatura, la presión, ¿verdad? Cómo fue que se fue modificando, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo es, ok, para una temperatura, por ejemplo, de 200, y aquí lo que hizo fue que fijó la presión en 1, hizo todos los cálculos para las diferentes temperaturas. Luego, igual la temperatura para una presión de 20 hizo todos los cálculos y así sucesivamente. Que si nosotros ya lo vemos de forma graficada, estaríamos obteniendo este gráfico de acá. Entonces vemos que de 200, ¿verdad? A 800 grados. Y acá vemos, ok, esta primera corresponde a una presión de una atmósfera, luego esta a una presión, por ejemplo, de 20, de 40, de 60, de 80, de 100. Entonces, este es el gráfico que estamos obteniendo. Vemos cómo parece, ¿verdad? Que a bajas temperaturas, a 200 específicamente, eh, la presión o prácticamente se ve como que es independiente de la presión. Entonces, si comparamos ese gráfico con este otro gráfico que está acá, podemos ver la similitud. Entonces, esta sería la de una atmósfera. Aquí tal vez nos va a cambiar un poquito porque, por ejemplo, en nuestro sistema la calculó a 20 y aquí la que estaba calculada era a 10, a 30 y en nuestro 40 y luego no tiene 80 y luego lo que tenía era como a 100. Pero en términos generales sí se ve como la correspondencia que se está obteniendo de los resultados. ¿Ok? Entonces ya si nosotros podemos decir, por ejemplo, parece que nuestro sistema, por ejemplo, después de llevar a cabo estos análisis de sensibilidad, podría estar funcionando a 200 grados y a una presión un poco superior de una atmósfera, 2 atmósferas, por ejemplo. Pero no tendría sentido que ya que nos está dando en esta zona este comportamiento que nosotros digamos, ok, vamos a trabajar a una presión de 100 atmósferas. ¿Por qué? Porque es un montón de presión y en realidad nuestro sistema no lo está requiriendo. Ok, entonces en el próximo video les voy a explicar cómo funciona un reactor cinético.